Buen día para todos. El día de hoy lo que vamos a realizar es cómo administrar diferentes versiones que vendrían siendo de Node.js, pues en este caso en Windows, para evitar pues los conflictos que hay entre Node 16 con 14 y bueno, estas cosas que pasan habitualmente cuando estamos desarrollando diferentes proyectos, pues en diferentes versiones. Entonces, bueno, lo que vamos a realizar principalmente es pues buscamos npm. Esto pues nos manda a este GitHub. Igualmente les dejaré el link de esto en la descripción para que lo revisen. Pero pues normal. Acá lo único que tenemos que hacer es pues bajamos, simplemente pues podemos dar scroll hasta por acá abajo donde dice instalar npm Windows. Acá está. Y pues acá también, bueno, nos da como una explicación de la documentación y esta cosa. Acá npm, bla, bla, bla. Esto ya lo revisamos ahorita. Pero bueno, para instalarlo, pues le damos acá en Late Installer y acá pues nos aparece la versión. Acá le damos en npm Setup y seleccionamos acá, bueno, acá lo de siempre, simplemente le damos clic. Bueno, cuando haya finalizado, esto en abre. Vale, esto es una instalación normal, es siguiente, como cualquier instalación en Windows. Siguiente, bueno, acá aceptamos esto. Next, install. Bueno, cuando esto haya finalizado, ¿cómo hacemos pues para administrar las versiones? Pues voy a abrir una terminal, en este caso voy a abrir el CMD y pues voy a instalar una versión, por ejemplo. Envíen el list, bueno, con esto me dice que no tengo ninguna versión instalada. Si corro envíen, por ejemplo, no, version, pues me dice que no se reconoce. Entonces vamos a instalar lo que vendría siendo Node 16. Entonces en este caso, npm install 16. Podemos decirle la versión específica que necesitamos instalar. Ahorita ya lo revisamos con el siguiente comando, pues para que podamos revisar qué versiones hay disponibles de Node y pues instalar la que se adapte adecuadamente con el proyecto que estamos usando. En este caso simplemente pues debemos esperar a que se instale y pues ya continuamos con lo que vendría siendo el video en este apartado. Bueno, cuando haya finalizado, pues acá nos dice la versión que instaló. En este caso, pues fue esta. Entonces, pues escribimos npm user 16.19.1 y bueno, acá le damos que sí y listo. Acá si corro otra vez node-version, pues ya esto me dice que tengo esta versión. Ahora, si necesitamos instalar otra versión, entonces podemos correr npm install, por ejemplo, vamos a instalar la 14. Entonces, esperamos a que instale, pero igualmente hay más comandos que podemos utilizar, como por ejemplo, en cuanto termine de instalar esto, vamos a revisar el comando para pues, listar las versiones que ya tenemos instaladas en nuestra computadora de Node y también podemos correr el comando para listar todas las versiones de Node que hay disponibles pues que podemos descargar. Porque acá estamos descargando una versión exacta, por así decirlo. Simplemente escribimos 14 y él pues descarga la última de 14. 16, la última de 16. Pero pues si necesitamos, por ejemplo, la 14, yo qué sé, la 14.13 o algo así, pues no lo podemos hacer. Entonces pues ya vamos a revisar cómo podemos realizar esto. Bueno, si queremos cambiar de versión de Node, pues simplemente corremos acá, por ejemplo, envíen use 14.21.3. Acá igualmente le damos que sí, también le damos que sí, y acá si corremos node-version, pues ya tenemos esta versión. Ahora, para listar las versiones que ya tenemos instaladas, pues corremos npm list y acá pues ya nos dice que estamos usando actualmente esta versión y que contamos con esta otra versión. Ahora, si queremos listar todas las versiones de Node que hay disponibles, corremos el comando npm ls-remote. Bueno, yo había corrido el comando npm list remote, pero no funciona. Actualmente esta es npm list available.
Entonces, con este comando tenemos acá todas las versiones de Node pues, que están disponibles y podemos descargar, ya sea la 18, 16, exactamente la que necesitamos, acá la podemos encontrar. Entonces, pues eso sería todo por este tutorial. Espero la verdad les haya sido de utilidad. Si ha sido así, si pueden ayudarme con un comentario, con un me gusta o dejando cualquier sugerencia, pues me sería de gran ayuda. Y pues esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¿Cómo instalar múltiples versiones de Node.js en Windows?